A los 7 años tuvo su primera visión. A los 16 se encerró en una habitación de 3 metros cuadrados en la casa de su padre y no salió durante 3 años. 3 años sin ver el sol, 3 años en silencio, en ayuno, en oración, en una oscuridad que habría enloquecido a cualquiera. Cuando finalmente abrió la puerta, la muchacha que salió de aquella celda voluntaria ya no era la misma que había entrado. Tenía los ojos de alguien que ha visto cosas que los demás no pueden ver, y una misión que la llevaría desde el cuarto de una tintorera en Siena hasta el trono del Papa en Aviñón. Se llamaba Catalina, y en los 17 años que le quedaban de vida, aquella joven sin educación, sin poder y sin miedo, haría temblar los cimientos de la cristiandad. Italia, mediados del siglo XIV. Europa vive su hora más oscura. En 1348, la peste negra ha cruzado el Mediterráneo como un ángel exterminador, cegando vidas con una velocidad que ninguna guerra había igualado. Las ciudades se vacían, los campos se abandonan, los cadáveres se apilan en las calles porque no hay vivos suficientes para enterrarlos. En algunas regiones muere la mitad de la población, en otras, 2/3. El tejido social se desgarra como un trapo podrido. Siena, la orgullosa república toscana que rivalizaba con Florencia en riqueza y belleza, es golpeada con especial crueldad. Antes de la peste, era una de las ciudades más prósperas de Europa. Sus banqueros prestaban dinero a reyes. Su catedral de mármol blanco y negro se alzaba como un himno de piedra. Su piazza del campo era el corazón de una civilización refinada y ambiciosa. Después de la peste, Siena nunca se recuperará. La población cae a la mitad. La economía colapsa. La confianza se quiebra. La gente busca culpables. Los judíos, los extranjeros, los pecadores, y no los encuentra porque el enemigo es invisible, microscópico, implacable, y la Iglesia, que debería ser el refugio de los desesperados, está ausente. El Papa no vive en Roma. Desde 1309, el papado se ha trasladado a Aviñón, en el sur de Francia, bajo la sombra protectora y opresora de la corona francesa. Los cardenales viven como príncipes. Los obispos acumulan beneficios sin visitar sus diócesis. Los párrocos venden los sacramentos al mejor postor. La simonía es tan generalizada que ya no escandaliza a nadie. El pueblo fiel mira hacia Roma y encuentra un trono vacío. Mira hacia Aviñón y encuentra un palacio dorado que huele más a corte que a iglesia. En este mundo devastado por la peste y traicionado por sus pastores, en el barrio de los tintoreros de Siena, donde el aire huele a lana mojada y a tinte, una niña está a punto de nacer. Catalina llegó al mundo el 25 de marzo de 1347, día de la Anunciación, como si la providencia quisiera dejar una firma desde el primer instante. Era hija de Giacomo Benincasa, tintorero de oficio, hombre trabajador y piadoso, y de Lapa Piagenti, mujer de carácter formidable que gobernaría la casa con mano de hierro hasta una edad avanzada. Catalina fue la 24ª de 25 hijos. Su hermana gemela, Giovanna, murió al poco de nacer. En una familia tan numerosa, un hijo más o menos apenas se notaba. Nadie habría señalado a aquella criatura menuda y vivaz como destinada a la grandeza, pero los signos aparecieron pronto. A los 6 o 7 años, caminando con su hermano Stefano por las calles de Siena, Catalina se detuvo de golpe. Sus ojos se fijaron en un punto del cielo sobre la iglesia de Santo Domingo y su rostro se transformó. Veía lo que Stefano no podía ver. Una visión de Cristo vestido con ornamentos pontificios, sentado en gloria, rodeado de Pedro, Pablo y Juan. Cristo la miraba directamente. La miraba con una ternura y una gravedad que la niña no olvidaría jamás. Cuando Stefano la tomó del brazo para hacerla reaccionar, Catalina rompió a llorar. No de miedo, sino de pérdida.
La visión se había desvanecido. Desde aquel día, algo cambió en la niña. Su juego favorito dejó de ser el de las muñecas y se convirtió en la oración. Subía las escaleras de su casa de rodillas, rezando un Ave María en cada peldaño. Se imponía penitencias que ningún adulto le había enseñado. Y antes de cumplir los 10 años, hizo un voto que definiría su existencia. Consagró su virginidad a Cristo. No como un arrebato infantil, como una decisión que jamás revisaría. La familia no lo entendió, o más bien, la madre no lo aceptó. La Papiagenti tenía planes para su hija. Catalina era bonita, más que bonita, luminosa. Su rostro atraía las miradas. Su carácter, aunque intenso, tenía una alegría que la hacía irresistible. Un buen matrimonio aseguraría el futuro de la muchacha y reforzaría la posición de la familia en el barrio de los tintoreros. Lapa comenzó a prepararla. Le enseñó a arreglarse, a peinarse, a vestir con cierta coquetería. Por un breve periodo, Catalina cedió. Quizás por amor a su madre, quizás por debilidad momentánea, pero la concesión duró poco. Cuando la familia intensificó la presión para casarla, Catalina respondió con un acto que dejó a todos sin palabras. Se cortó el pelo. Rapada, desfigurada voluntariamente, despojada del atractivo que la convertía en moneda matrimonial. Era una declaración de guerra silenciosa. No voy a casarme, no me pertenezco, ya tengo esposo. La reacción de la familia fue brutal. Le quitaron su habitación, el pequeño cuarto donde rezaba a solas, su único refugio. La degradaron a criada de la casa. Le asignaron las tareas más pesadas: cocinar, fregar, lavar la ropa de toda la familia, atender a los huéspedes. La intención era clara. Si no podían doblegarla con argumentos, la doblegarían con agotamiento. No la conocían. Catalina hizo algo que ninguno de sus perseguidores esperaba. Sirvió con alegría, no con la resignación amarga de quien obedece a la fuerza, sino con una paz radiante que desconcertaba a quienes la rodeaban. Había descubierto un secreto que la haría invulnerable. Si no tenía un cuarto exterior para rezar, construiría una celda interior en su propio corazón. «Hazte dentro de ti una celda que nunca podrás abandonar», diría años después. Era la lección que estaba aprendiendo en aquella cocina, que la intimidad con Dios no depende de las circunstancias exteriores, depende del corazón. El padre fue el primero en ceder. Un día entró en la habitación donde Catalina rezaba a escondidas y vio, o creyó ver, una paloma luminosa posada sobre su cabeza. Ya como hombre sencillo pero de fe sincera, comprendió que algo más grande que sus planes paternales estaba en juego. Reunió a la familia y pronunció las palabras que cambiarían todo. Que nadie la moleste más. Dejadla servir a su esposo celestial como quiera. La madre tardó más. Lapa tardaría años, décadas, en aceptar del todo la vocación de su hija. Pero la resistencia activa cesó. Catalina había ganado su libertad y la usó para encerrarse. En un cuartito de la casa paterna, poco más que un armario, apenas 3 metros cuadrados, Catalina se recluyó voluntariamente. Tenía 16 años. No saldría durante 3 años. 3 años de silencio, 3 años de oscuridad. La única luz era la de una pequeña lámpara ante un crucifijo. 3 años de ayuno extremo. Comía tan poco que los biógrafos posteriores debatirían si era humanamente posible sobrevivir con lo que ingería. 3 años de oración continua. No la oración tibia de quien cumple una rutina, sino el diálogo ardiente de un alma que ha decidido no salir de la presencia de Dios hasta haber sido completamente transformada. Pero aquella celda no fue un refugio apacible, fue un campo de batalla. Las tentaciones que Catalina enfrentó durante esos 3 años tienen una violencia que eriza la piel. Visiones demoníacas que llenaban la habitación de obscenidades, asaltos contra su pureza que la dejaban temblando.
Voces que le decían que estaba loca, que perdía su juventud, que nadie la amaba, que Dios la había abandonado. Catalina las enfrentó todas con una tenacidad que revela la fibra de acero que había debajo de aquella piel de joven sienesa. Cuando Cristo se le apareció al final de una de aquellas batallas y le preguntó: ¿Dónde estabas, Señor, mientras yo sufría? La respuesta la marcó para siempre. Estaba en medio de tu corazón. Estuve contigo todo el tiempo. Al cabo de 3 años, la voz que la había encerrado le ordenó salir. Ya no vivirás solo para ti, vivirás para los demás. La contemplación había terminado. Comenzaba la acción. Pero la acción de Catalina no sería la de un monje que sale del claustro para predicar. Sería la de un volcán que erupciona. Antes de salir al mundo, Catalina necesitaba una estructura, y la encontró en la Orden Tercera de Santo Domingo. Las Mantellate, llamadas así por el manto negro que vestían sobre la túnica blanca dominicana, eran mujeres laicas que vivían en el mundo bajo una regla de oración y servicio. Normalmente eran viudas de edad avanzada. Cuando Catalina, con apenas 17 años, pidió ser admitida, las Mantellate la rechazaron. Era demasiado joven, demasiado bonita, demasiado extraña. ¿Qué hacía una muchacha soltera pidiendo entrar en una orden de viudas? Pero la insistencia de Catalina, o quizás la intervención de la providencia, venció las resistencias. Fue admitida, vistió el hábito blanco y negro, y se lanzó al servicio de los más pobres de Siena con una intensidad que dejó atónitas a las viudas respetables que formaban la cofradía. Catalina no servía a los pobres presentables, buscaba a los más repugnantes, a los leprosos cuyas llagas supuraban, a los pestíferos que todos evitaban por terror al contagio, a los presos que se pudrían en las cárceles de la ciudad, a los condenados a muerte, a quienes acompañaba hasta el cadalso sosteniéndoles la mano mientras la espada caía. Hay un episodio que revela la naturaleza de su caridad mejor que cualquier descripción. Una mujer llamada Andrea, enferma de un cáncer de pecho que despedía un olor insoportable, había sido abandonada por todos, incluso por los otros cuidadores. Catalina la adoptó. La visitaba cada día, le lavaba las heridas con sus propias manos, le cambiaba los vendajes empapados de pus. Y cuando la náusea amenazaba con vencerla, Catalina, en un acto que desafía toda lógica natural, acercaba su rostro a la herida y respiraba el hedor como si fuera incienso. No por masoquismo, por amor, el amor que ve en la carne putrefacta del enfermo, la carne herida de Cristo. Andrea, lejos de agradecer los cuidados, la insultaba, la acusaba de hipocresía, difundía rumores sobre su honra. Catalina no respondió a los insultos, siguió cuidándola hasta el final. Cuando Andrea murió, Catalina tuvo una visión. Cristo le mostraba la herida del costado y le decía que cada vez que había lavado las llagas de Andrea, había lavado las suyas. La fama de Catalina creció como un incendio que ningún viento podía apagar. Alrededor de ella se formó un grupo de seguidores que la tradición llama la Bella Brigata, la Bella Compañía. No era un grupo homogéneo. Había dominicos eruditos y artesanos analfabetos, nobles y prostitutas convertidas, sacerdotes y soldados, poetas y lavanderas, todos atraídos por algo que no sabían nombrar, pero que no podían resistir. La presencia de una mujer en la que Dios parecía habitar con una intensidad casi visible. La llamaban Mama, Madre, aunque apenas tenía 20 y tantos años. Y Catalina ejercía esa maternidad espiritual con una naturalidad asombrosa. Aconsejaba, corregía, consolaba, reprendía cuando era necesario, con una firmeza que no admitía réplica. Su autoridad no venía de un título ni de un cargo, venía de algo más profundo, la evidencia de que cuando hablaba, no hablaba solo ella,
Entre sus seguidores más cercanos estaba Fray Raimundo de Capua, dominico de formación sólida y mente aguda, que se convertiría en su director espiritual, su confidente, su defensor ante las autoridades eclesiásticas y, después de su muerte, su primer biógrafo. Raimundo era un hombre prudente, la clase de eclesiástico que examina antes de creer. El hecho de que quedara completamente convencido de la santidad de Catalina, después de años de observación cercana y escrutinio riguroso, es quizás el testimonio más poderoso sobre ella. Catalina no sabía escribir, al menos no al principio. La tradición sostiene que aprendió a leer y a escribir de manera sobrenatural, de golpe, sin instrucción humana, como un don que el cielo le otorgó cuando la misión lo exigió. Sea cual fuera el origen de su alfabetización, lo que brotó de su pluma, o más bien de su voz, porque dictaba la mayoría de sus cartas, fue una literatura de una potencia que la lengua italiana no había conocido desde Dante. Las cartas de Catalina no se parecen a nada que se hubiera escrito antes en la historia de la Iglesia. Escribió más de 380 que se conservan, a papas, a reyes, a reinas, a cardenales, a mercenarios, a prostitutas, a monjas tibias, a obispos corruptos. El tono era siempre el mismo, directo, apasionado, sin reverencia humana, sin miedo a las consecuencias. Una mujer sin título, sin autoridad eclesiástica, sin más credencial que su santidad, dirigiéndose a los hombres más poderosos del mundo con la familiaridad de quien habla en nombre de otro. Al Papa Gregorio XI, el hombre que tenía en sus manos el destino de la Iglesia, le escribió con una audacia que habría escandalizado a cualquier cortesano. ¡Ay de vos, si no respondéis a lo que Dios os pide! Sed hombre, Padre Santo, levantaos como un hombre valiente. No era una falta de respeto. Era el grito de una hija que ama a su padre y lo ve cometer el error de su vida. A los cardenales que vivían en el lujo de Aviñón mientras Roma agonizaba, les escribió con un lenguaje que cortaba como un bisturí. Vosotros, que deberíais ser pilares de la Iglesia, sois paja que se lleva el viento. Apestáis a podredumbre porque no hacéis más que alimentar vuestra vanidad. A un célebre condottiero, un capitán mercenario que vivía de la guerra, le propuso dejar de matar cristianos y emplear su espada en una cruzada. El mercenario, acostumbrado a que los diplomáticos le hablaran con la lengua untada de miel, se quedó mudo ante aquella mujer que le hablaba como si fuera su madre. El lenguaje de Catalina es visceral. No es la prosa pulida de un teólogo de gabinete. Es sangre, fuego, heridas, entrañas. Escribe como si cada carta fuera la última, como si el mundo se estuviera incendiando y ella tuviera que gritar antes de que las llamas se lo tragaran todo. Los estudiosos de la literatura italiana la sitúan entre los grandes prosistas de la lengua, al nivel de Dante, de Petrarca, de Boccaccio, y sin embargo ella no había pisado una escuela. En 1376, Catalina hizo lo que nadie había logrado en casi 70 años: mover al Papa. El papado llevaba en Aviñón desde 1309. 7 papas habían gobernado la Iglesia desde aquella ciudad del sur de Francia, cómodamente instalados bajo la protección de la corona francesa, lejos de las intrigas romanas, lejos de la malaria, lejos de la violencia que azotaba los estados pontificios. Los cardenales, en su mayoría franceses, no querían volver. Roma era un vertedero comparado con el refinamiento de Aviñón. ¿Para qué arriesgarse? Pero la ausencia del Papa de Roma era un escándalo que debilitaba a la Iglesia entera. Roma sin el Papa era como un cuerpo sin cabeza. Los estados pontificios se desintegraban en guerras civiles. Las iglesias se derrumbaban. Los fieles se sentían huérfanos. Y los enemigos de la Iglesia usaban la ausencia como prueba de que el papado se había vendido al rey de Francia. Muchos habían intentado convencer a los papas de volver.
Santa Brígida de Suecia lo había pedido con lágrimas, Petrarca lo había exigido con elocuencia, los romanos lo habían suplicado con embajadas. Nadie lo había logrado. Catalina viajó a Aviñón. Tenía 29 años. No llevaba ejército, ni dinero, ni cartas credenciales de ningún gobierno. Llevaba algo mucho más peligroso: la certeza de que Dios la había enviado. El encuentro con Gregorio XI fue el choque de dos mundos. Por un lado, un papa vacilante, inteligente pero débil, atrapado entre la presión de los cardenales franceses y la voz de su propia conciencia que le decía que debía volver. Por otro, una mujer de 30 años que no conocía la diplomacia, ni el protocolo, ni el arte de la sugerencia velada. Catalina no sugirió, exigió, en nombre de Cristo, con una autoridad que no venía de ella, sino que pasaba a través de ella como la luz a través de un cristal. «Cumplid la voluntad de Dios y la mía», le dijo. Y la audacia de esa frase, «la mía», revela hasta qué punto Catalina se sabía instrumento de una voluntad superior. No era arrogancia, era la transparencia de un alma que ha dejado de distinguir entre lo que Dios quiere y lo que ella quiere, porque su voluntad y la divina se han fundido en una sola llama. Gregorio XI, contra la opinión de toda su corte, contra los consejos de sus cardenales, contra el sentido común político de su época, decidió volver. El 13 de septiembre de 1376 salió de Aviñón. El 17 de enero de 1377 entró en Roma, la decisión más importante del papado medieval. Y el impulso decisivo vino de una tinturera de Siena que no sabía escribir hasta los 20 años. Pero la victoria duró poco. Gregorio XI murió en marzo de 1378, apenas un año después de su regreso a Roma. Lo que siguió fue la pesadilla que Catalina había temido toda su vida. El cónclave eligió al arzobispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI. Era el papa legítimo, elegido por los cardenales reunidos en Roma según las normas canónicas. Pero Urbano tenía un carácter que habría puesto a prueba la paciencia de los ángeles. Era agresivo, irascible, despótico. Insultaba a los cardenales en público, los humillaba con una brutalidad que convertía las audiencias en sesiones de tortura verbal. Su celo reformador era auténtico. Quería limpiar la corrupción del clero con la misma urgencia que Catalina, pero su método era el de un martillo, no el de un cirujano. Los cardenales franceses, hartos de Urbano y nostálgicos de Aviñón, declararon inválida la elección, alegando que habían votado bajo presión. En septiembre de 1378, eligieron a otro papa, Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII, y se lo llevaron de vuelta a Aviñón. Dos papas, dos cortes, dos obediencias, la cristiandad partida en dos como una tela rasgada por manos violentas. Francia, Escocia, Castilla y Aragón con Clemente. Italia, Inglaterra, el Imperio, Portugal y los países nórdicos con Urbano. Era el gran cisma de Occidente, la crisis más devastadora que la Iglesia había sufrido desde las persecuciones romanas. Catalina recibió la noticia como una lanza en el corazón. Aquello por lo que había luchado, la unidad de la Iglesia, el retorno del Papa a Roma, se desmoronaba ante sus ojos. Y lo peor era que las dos partes tenían razón en algo. Urbano era legítimo, pero insoportable. Clemente era ilegítimo, pero comprensible. La situación no tenía salida humana. Catalina se lanzó a la batalla con la única arma que le quedaba, ella misma. Se ofreció como víctima, como sacrificio. Pidió a Dios que tomara su vida si eso servía para restaurar la unidad. Escribió cartas desesperadas a Urbano, al que apoyaba como papa legítimo, pero al que también corregía con valentía. Templad vuestro carácter, Santo Padre. La justicia sin misericordia es crueldad. Viajó a Roma, reunió a su bella brigata, rezó, ayunó, sufrió.
y sintió cómo su cuerpo, ya frágil, ya consumido por años de penitencia extrema, se quebraba bajo el peso de un dolor que era más que físico. Era el dolor de la iglesia partida, el dolor de Cristo en su cuerpo místico, el dolor que solo sienten los que aman tanto que la herida del amado se convierte en herida propia. En medio de aquellos años de tormenta, Catalina dictó la obra que la elevaría al rango de doctora de la Iglesia. El diálogo de la divina providencia es una conversación entre el alma y Dios, pero llamarla conversación es quedarse corto. Es un torrente, un río de teología mística que fluye con una fuerza y una belleza que los eruditos comparan con las mayores obras del pensamiento cristiano. La imagen central es una de las más poderosas que la mística ha producido, Cristo como puente. Un puente tendido entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad, construido con la madera de la cruz y cimentado con la sangre del Calvario. El ser humano debe cruzar ese puente. No hay otro camino. Quien intenta vadear el río por debajo del puente, sin pasar por Cristo, se ahoga en las aguas del pecado. Catalina dicta el diálogo en estado de éxtasis. Las palabras salen de su boca como si alguien más las pronunciara a través de ella. Sus secretarios las transcriben con la prisa de quien sabe que está presenciando algo que excede la comprensión humana. El resultado es un texto que los teólogos han estudiado durante 6 siglos sin agotarlo, y que fue escrito por una mujer que no había recibido formación teológica de ninguna clase. En 1970, el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, junto con Santa Teresa de Jesús, las 2 primeras mujeres en recibir ese título en la historia. El gesto tenía un significado que iba más allá del honor. La Iglesia reconocía oficialmente que una mujer sin estudios podía enseñar a los doctores, que la sabiduría del Espíritu no necesita diploma, que hay una teología que no se aprende en los libros, sino en la oración, y que esa teología puede ser más profunda, más verdadera, más luminosa que la de cualquier cátedra universitaria. Juan Pablo II la proclamaría después copatrona de Europa, junto con Brígida de Suecia y Edith Stein. 3 mujeres, 3 siglos, 3 formas de santidad. Y Catalina, la tinturera de Siena, en el centro. El cuerpo de Catalina se consumía como una vela que arde por los 2 extremos. Los últimos meses de su vida son un descenso al Calvario que recuerda, y ella lo sabía, la pasión de su esposo. Los ayunos de toda una vida la habían dejado reducida a piel y huesos. No comía prácticamente nada, solo la Eucaristía, que era su único alimento real. Los médicos no entendían cómo seguía viva. Ella tampoco lo entendía del todo, pero sabía que su cuerpo ya no le pertenecía. Lo había ofrecido por la Iglesia, y la Iglesia se lo estaba cobrando. En enero de 1380 sufrió un colapso mientras rezaba en la Basílica de San Pedro. Algo se rompió dentro de ella. Un derrame, según los médicos modernos que han estudiado los síntomas que describen los testigos. Quedó paralizada de la cintura para abajo. El dolor era constante, atroz, pero Catalina no se quejaba. «Estos dolores», decía a sus seguidores, «son el precio de las almas, y las almas no tienen precio». Durante semanas agonizó en una habitación cercana a la iglesia de Santa María sopra Minerva, en Roma. Sus seguidores la rodeaban, llorando. Ella los consolaba a ellos, con una serenidad que no era de este mundo, con palabras que brotaban de una fuente más profunda que el sufrimiento. El 29 de abril de 1380, un domingo antes del amanecer, Catalina de Siena murió. Tenía 33 años, la misma edad que Cristo cuando expiró en la cruz. La coincidencia no fue accidental. Nada en la vida de Catalina fue accidental. Sus últimas palabras fueron un grito que resume toda su existencia. Sangre, sangre. No era un delirio febril, era una invocación.
La sangre de Cristo, el precio de la redención, el río que limpia los pecados, la savia que mantiene viva a la Iglesia, era la última palabra de una mujer que había vivido empapada en esa sangre desde la visión de los 7 años hasta el último latido de su corazón. Murió ofreciendo su vida por la Iglesia que amó más que a su propia existencia, por la Iglesia que la había ignorado, que la había cuestionado, que la había mirado con sospecha, por la Iglesia que estaba partida en dos y que ella, con su cuerpo roto, intentaba mantener unida como quien abraza los pedazos de un jarrón que se quiebra entre las manos. Los siglos vindicaron lo que la muerte parecía haber truncado. El Papa Pío II la canonizó en 1461. Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia en 1970. Juan Pablo II la nombró copatrona de Europa en 1999. Su cuerpo descansa bajo el altar mayor de la Basílica de Santa María sopra Minerva en Roma, la misma iglesia junto a la cual agonizó. Su cabeza, separada del cuerpo según la costumbre medieval de dividir las reliquias, se conserva en la Basílica de Santo Domingo en Siena, en una capilla que lleva su nombre. Las 380 cartas que sobreviven son consideradas obras maestras de la prosa italiana, al nivel de los grandes autores del Trecento. El diálogo sigue siendo estudiado en seminarios y universidades de todo el mundo como una de las cumbres de la teología mística. Y su vida, aquella vida breve, incandescente, imposible, sigue desafiando a todos los que creen que la santidad es pasividad, que la obediencia es silencio, que las mujeres no pueden enseñar a la Iglesia. Porque Catalina enseñó a papas que no querían escuchar, enseñó a cardenales que vivían en el lujo, enseñó a teólogos que la despreciaban por mujer y por ignorante, y enseñó con una autoridad que no venía de los libros, ni de los títulos, ni de las instituciones. Venía de Dios, directamente, sin intermediarios, como un rayo que cae del cielo y parte la roca. Si pudieras bajar a la tintorería del barrio de Fontebranda en Siena, hoy convertida en santuario, encontrarías el cuartito donde Catalina se encerró durante 3 años. Es pequeño, tan pequeño que al entrar sientes las paredes cerrarse sobre ti. Y te preguntas cómo una joven de 16 años pudo vivir 3 años en ese espacio sin enloquecer. Pero luego recuerdas lo que ella dijo: hazte dentro de ti una celda que nunca podrás abandonar. Y comprendes que el cuarto no era la celda era su corazón. Y de ese corazón, de esa celda interior donde habitó con Dios durante 3 años de oscuridad y de fuego, salió una fuerza que movió papas, enfrentó cismas, consoló moribundos, escribió teología y cambió el curso de la historia. Catalina nos enseña que la santidad no pide permiso, que no espera a tener título, ni cargo, ni autoridad humana para actuar, que una mujer sin estudios puede enseñar a doctores, que el amor a la Iglesia no es sumisión ciega, sino franqueza valiente, la franqueza de quien dice la verdad no para destruir, sino para curar, que el sufrimiento aceptado por amor se convierte en fuerza que transforma el mundo, y que la voz más poderosa no es la del que grita más fuerte, sino la del que habla desde el centro de una celda interior donde solo habitan Dios y el alma. Santa Catalina de Siena, Virgen, doctora de la Iglesia, copatrona de Europa, madre de los que buscan la verdad sin miedo, ruega por nosotros, ruega por la Iglesia que tanto amaste y que tanto necesita tu fuego, ruega por los que dicen la verdad y son rechazados, ruega por los que aman sin ser correspondidos, y enséñanos que la celda más pequeña puede contener al Dios más grande, y que del silencio más profundo puede brotar la voz que haga temblar los cimientos de la cristiandad. Si esta historia tocó tu corazón, te pido 3 cosas sencillas que nos ayudan mucho.